Isabel era una persona joven, de 44, 45 años, y que se dedicaba a vender cupones de la ONCE. Era una persona que al nacer se le observó un daño cerebral, lo que ocasionó que posteriormente fuera declarada con una incapacidad o una invalidez del 79, casi el 80%. Era una persona que, además de tener esa incapacidad física de falta de movilidad en una pierna y en un brazo, pues también tenía una inteligencia límite. El 19 de agosto de 2021, María Isabel de la Rosa pues salió de su casa a las 9 de la mañana, como todos los días, porque ella llevaba siempre su rutina, y entonces se fue a vender sus cupones y sus rascas por la zona de Parque Sur, aquí de Albacete, por diferentes bares y cafeterías. Desayunó con una persona conocida, estuvo vendiendo en varios bares y sobre las 3:30 de la tarde recibió la llamada de Andrés. María Isabel y Andrés se conocían desde hacía 2 o 3 años, porque ella vendía sus productos de la ONCE por la zona de Parque Sur y Andrés vivía bastante cerca de allí. Y llegaron a hacer una amistad, de tal manera que de vez en cuando pues quedaban a comer o a cenar con algún amigo en común y a tomar cañas. Andrés le dijo que fuera a su casa para pagarle una deuda que tenían de 50 euros por la venta de rascas y de zumos de lotería. Entonces ella fue a su casa, estuvieron allí, tomaron una cerveza, ella le ofreció unos rascas después de haberle pagado esa deuda de 50 euros por si quería cogerle alguno. Y ella en un momento determinado le dice, bueno, pues esto que te has gastado me lo tienes que pagar ya, porque mañana tengo que hacer la liquidación, no puedo esperarme una semana ni 3 días. Y ahí es donde comienza ya el episodio que desemboca en la tragedia. Andrés, durante la discusión, empuja a María Isabel. Entonces ella, como tenía una discapacidad, tropieza y al parecer cae y se golpea con la cabeza en un sillón. Entonces ella, desde el suelo, todo según lo que relata Andrés, le dice que va a denunciarle. Él pierde los nervios, se abalanza sobre ella, con una rodilla le bloquea una mano, con la otra rodilla le bloquea otra parte del cuerpo, la aprieta del cuello hasta matarla. María Isabel es una vendedora de la ONCE que ha desaparecido en Albacete y que se cree que pues, no lo habría hecho por su propia voluntad. Él estaba hecho polvo. La tuvo en casa varios días, no sabía qué hacer con ella, no quería dejarla en ningún contenedor, no quería de ninguna manera. Entonces, como él en los últimos tiempos se dedicaba a la albañilería, pues lo que pensó es sepultarla en la casa. La envuelve en unos plásticos y la deja un par de días en una habitación del domicilio. Mientras tanto, él va adquiriendo primero un establecimiento de venta de materiales de construcción y adquiere unos ladrillos y adquiere otros materiales para comenzar la obra que tiene que realizar. Como eso no es suficiente lo que compra, llama a un amigo y le pide ayuda. Un amigo de él que tiene coche, que le dijo que fue de llevar a un poco cemento y ladrillos. Oye, que tengo que realizar una obra en mi domicilio, pues si me ayudas o me traes unos materiales, cemento, y bueno, pues este amigo le ayuda, pues, lógicamente sin saber para qué iban a ir destinados. Y allí está 3 días ocupándose en ese menester de construir el sitio que, según él, y claro, no iba a ser descubierta María Isabel. Y empezó a hacer una construcción para... la gente dijo emparedarla, tal. Bueno, yo digo que la quiso sepultar allí. Toda la ciudad estaba pendiente de la desaparición de María Isabel.
Aquí todos los medios de Albacete se hicieron eco de la desaparición porque era una persona muy conocida en Albacete, porque iba por todos los bares y cafeterías de la ciudad, entonces la conocía mucha gente. Y la misma ONCE también se hizo eco de la desaparición de la vendedora. María Isabel, bueno, tenía una ruta asignada y tenía también unos horarios en los cuales no excedía de ellos. Por lo general hacía desde las 9 de la mañana que comenzaba a 9 de la noche. Vivía con sus padres y con su hermano y por sus características pues se preocuparon en el momento que llegaron las 12 de la noche y María Isabel no aparecía. Lo primero que hace la familia es mirar su estado de WhatsApp para ver cuál había sido la última conexión. La última conexión más o menos eran las 14-11 horas aproximadamente. La última persona que la ves es sobre las 3:30 de la tarde en un bar próximo a la casa de Andrés. Ahí se le pierde el rastro. Entonces se alarman y deciden ir a urgencias a comprobar, a ver si ha pasado por allí, le ha pasado algo. No tener noticias, ya en la mañana del día 20 pone la denuncia en la comisaría de la Policía Nacional. Desde el principio se descartó que fuese una desaparición voluntaria. Además, María Isabel se iba de vacaciones, cosa que estaba súper contenta. Acababa de ser también tía y no había ningún motivo para sospechar que esa desaparición fuese voluntaria, por lo que se enfocó una desaparición forzosa. Lo primero que hacen los agentes de la policía, bueno, el grupo de investigación, es solicitar al juzgado los oficios correspondientes a las telefonías móviles para que se pudiera saber cuáles habían sido las últimas llamadas de María Isabel. Una vez que se obtiene las últimas llamadas, coincide la última llamada con el Andrés. Andrés, él va tranquilamente a las cafeterías, a los bares, y allí si alguien le pregunta por María Isabel, porque sabía que él le compraba, pues él dice, pues no sé dónde está, ha desaparecido, yo hace tiempo que no hablo con ella. E incluso llega a decir, bueno, pues vamos a ver si aparece y nos podemos tomar una cerveza con ella. Y lo hace con ese plan de frialdad. El día 24 por la mañana, la policía va a casa de Andrés y le preguntan, le dicen que si le importa contestar algunas preguntas en comisaría. Se va con la policía a comisaría y efectivamente ahí, en ese momento, no dice nada. Lo vuelven a traer a casa y le dicen, Andrés, ¿le importaría que echáramos un vistazo en la casa? Y ahí, en ese preciso momento, que eran las 10 de la mañana, Andrés, a las puertas de su casa, a la policía les cuenta todo. Todo es todo. Primera alarma es porque nos avisan de que hay coches de policía en la vivienda de este señor. Este señor del que nosotros evidentemente no sabíamos nada. Yo personalmente fui a la vivienda, la policía acordonó la zona, entonces ya se empezó a ver que era algo gordo y todos los periodistas empezamos a sospechar que podía ser el caso de María Isabel. Él da una versión totalmente falsa de los hechos, porque él dice que efectivamente María Isabel le empuja y que ella se golpea con la cabeza en un mueble y que muere. Pero todo lo demás lo oculta, no dice la verdad de lo que ha pasado. Se hizo una inspección ocular de la alcantarilla para ver que efectivamente los agentes de la policía que habían visto que había tirado algo, a ver si había sido el teléfono móvil. Él admitió que con un martillo se había intentado deshacer de ello. Y luego todo el resto de sus enseres son los que había enterrado con ella. Dijo que estaba en el patio
que había estado echando capas de cemento y que estaba con capas de cemento por arriba y que estaba en el patio, no dijo más. Entonces, claro, cuando se entró se vio que hacía falta los GOTY, que desde luego no era una forma fácil de extraer el cadáver. Tampoco se sabía en qué situación se encontraba el mismo, no sabíamos si era tumbado, si era de una forma vertical, entonces tuvieron que venir los especialistas. Llegaron forenses, los forenses con, bueno, pues eso, con las mascarillas, bombonas de oxígeno, pico, pala, equipos especializados de la Policía Nacional, y según pasaban las horas, pues fue hasta el comisario jefe provincial, el subdelegado del gobierno, con lo cual, aunque nadie nos lo había comunicado oficialmente, todos sospechábamos que había aparecido el cuerpo de María Isabel. Fue horas lo que se tardó, hasta que ya se pudo hacer un pequeño agujero en el cual se pudo comprobar que este hombre estaba diciendo la verdad, porque hasta ese momento no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Ahí, claro, se empezaron a ver, lo primero que se vio fue las zapatillas blancas que tenía ella, con las que había desaparecido, su chaleco y el TPV, todo lo de la 11. Entonces, claro, ya ahí se vio de que detrás se encontraría el cadáver. Se denunció su desaparición hace 5 días y anoche la policía encontraba su cuerpo sin vida en el interior de una vivienda. Fue muy chocante para todos, especialmente el tema del emparedamiento en la pared, que es una cosa totalmente impactante. Yo hablé con varios vecinos y todos se mostraban muy sorprendidos de que este señor pudiera haber acabado con la vida de María Isabel, e incluso, bueno, yo llegué a hablar con la persona que le llevó a comprar el cemento allí en el mismo sitio y decía, yo ahora mismo me voy a comisaría a decir que yo no he tenido nada que ver, que solo le llevaba con el coche. Andrés se lo llevan ya detenido y eran eso, por las 9 de la noche, muchas horas que hubo mucha gente allí. Después se encontraban el cadáver de la mujer. De la vivienda también salía detenido Andrés, el asesino confeso de Maribel. El día de la guardia me sonó el teléfono de la centralita a las 9, que es cuando empieza la guardia. Me voy a verlo a los calabozos, me presento, le digo quién soy. Y le digo, mire usted, está decretado el secreto de las actuaciones, no tengo ni idea de lo que va el tema, no tengo acceso a nada y, por favor, no declare. Y él me dijo, o sea, nunca se me va a olvidar, él me dijo, no, si yo ya lo conté todo a la policía. Me quedé mirándole y dije, Andrés, pues si usted ya le ha contado todo a la policía, ahora cuando declare ante el juez, con todo detalle. El juicio por el asesinato de María Isabel comienza en el mes de junio del año pasado, del 2023, y se desarrolla durante más o menos una semana en la sede de la Audiencia Provincial de Albacete. Es un juicio con jurado. Un juicio que llegó bastante rápido para lo que estamos acostumbrados en la justicia, pero el de María Isabel yo creo que por su repercusión mediática fue especialmente rápido, o sea, se celebró bastante pronto. El debate está ya fijado de principio. La acusación pues planteamos en ese momento que se trata de un delito de asesinato. ¿Por qué? Porque la muerte, el homicidio, se cualifica en este caso por la concurrencia de la alevosía. Él se aprovecha de la situación de desvalimiento de la víctima para cometer el crimen. Declararon los padres y los 2 hermanos. El padre estaba más entero, pero lo más desgarrador yo creo que fue la declaración de la madre, que ya estaba llorando desde el principio. Le costó mucho, se tuvo que interrumpir. Tampoco, bueno, era prácticamente necesario, pero sí quería dejar su testimonio de cómo era su hija. Ella quería que se supiera cómo era su hija, que era una buena persona. Se le veía un dolor increíble. Ese dolor tampoco se me va a olvidar nunca, fue algo muy complicado. También su hermana, pues eso, habló mucho de la vulnerabilidad de María Isabel y de lo buena persona que era, cosa que también pues corroboró su hermano. Había muchísimas pruebas en su contra, pero la frialdad pasmosa con la que declaró el acusado, la forma que relató
cómo acabó sin vida de la víctima y cómo eso desde luego a mí me desgarró por dentro, como la conocía y de la forma que lo estaba diciendo. Dice usted que le cogió el cuello con las dos manos y la apretó. Ella estaba viva todavía cuando usted empezó. ¿Le dijo algo? No le dio tiempo a decir nada. ¿Cuánto tiempo le estuvo usted apretando? Pues 1 minuto o 1 minuto y algo así. ¿Qué recuerda usted de ese momento? Pues no me acuerdo ya de eso porque fue un rato muy malo. La intención, desde luego, una vez que está con la víctima, desde luego totalmente había una alevosía. Por supuesto, en ningún momento se le ocurre llamar al 112 ni alertar a alguien, como ellos intentaron probar en el acto del juicio que podía ser un homicidio. No, él en ningún momento él siguió con su dolo de ocultar el cadáver. ¿Y ya cuando notó que estaba muerta, qué es lo que hizo usted? Pues la pasé a la habitación. Entonces Isabel en ningún momento se defendió. No. ¿No pudo defenderse entonces? No. Fue una declaración absolutamente detallista. Contó todo lo que había pasado. Igual que no se cayó aquel día que declaró ante el juez de instrucción. Según me dijo él, la agarró del cuello muy levemente, según me dicen, y de hecho en la autopsia posteriormente no había fractura ni nada. Y por eso yo una de las atenuantes que alegué fue el arrebato. Él decía que no lo sabía por qué lo hizo, que vio que ella le amenazó, que le iba a denunciar y no sabía por qué lo hizo, que no lo pensó y ya está, no salía de ahí. Y luego sí que es verdad que hubo en el juicio un momento en el que él se derrumbó y se puso a llorar, pero fue cuando declaró uno de los testigos, que lo conocía de la infancia, y dijo que él era una buena persona, y ahí se puso a llorar. Él fue a prisión ese 24 de agosto hasta hoy. Entonces ese día pidió perdón una y otra vez a la familia. ¿Qué perdón tiene eso? Una persona que dice que no sabe por qué lo ha hecho, pero que sabía la condición que tenía y aún así lo hizo, y que sabía que se aprovechaba de su desvalimiento, no vale ningún perdón. Las pruebas fundamentales fue la llamada de teléfono que tiene en su móvil el número de teléfono de María Isabel proveniente de Andrés, la ubicación de los teléfonos en el momento en el que, horas antes de desaparecer, muy cerca del domicilio de Andrés. Luego lo que es la compra de material de construcción, que tampoco da ninguna explicación, Andrés está ahí, el descubrimiento del cuerpo y luego la autopsia que se realiza, en la que los forenses llegan a esa conclusión. Ello unido a la declaración que hace Andrés ya en el juicio, que dice, bueno, pues ahora yo declaro que esto fue así. Lo condenaron a prisión permanente revisable, que además fue también una noticia dentro de la noticia, porque fue el primer caso en el que la Audiencia Provincial de Albacete dictó una sentencia de prisión permanente revisable.